Buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias otra vez en Hebreos capítulo 9 y ahorita que ya terminen los niños de salir a sus clases y los maestros, vamos a cerrar las puertas y a tirar la llave también entonces, porque así para dónde se van y ya una hora y cacho para terminar ahora sí. No es cierto, no vamos a aplicar la de Martín, muy buena, está buena, esa está buena. Vamos a orar para comenzar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos palabras de vida y que nos animan, Señor, a seguir adelante. Los ojos puestos en nuestro Señor, que un día le veremos, Padre, que un día no estaremos ya en esta tierra que está llena de pecado, Padre. También esperamos el día en que nos transformes, que ya no tengamos que estarnos cuidando, Señor, de no caer. Anhelamos, Padre, que vengas por nosotros, que mandes a nuestro Señor. Pedimos, Señor, que esta mañana lo que leamos sea de beneficio a nuestra vida, que nuestra fe sea fortalecida, Padre, y que podamos servirte y podamos estar anhelando cada vez más, Señor, el día que podamos estar contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 9 y estamos hablando acerca de este santuario terrenal, pues el tabernáculo en sí. Luego, cuando el pueblo de Israel ya se establece, pues ya no es el tabernáculo, realmente es el templo. Y tiene las mismas partes, solo que son un poco más grandes, los espacios ya son más grandes, pero pues sigue teniendo un lugar santo, un lugar santísimo, sigue teniendo donde se lavaban los sacerdotes, sigue teniendo un altar donde quemaban los sacrificios, pero el autor de Hebreos tiene esta idea del tabernáculo, del original, como les comentaba la semana pasada, y realmente vimos que esto es algo que él ya tenía en mente desde el capítulo 8, en el que habla acerca de un símbolo, y dice, todo este lugar, su propósito realmente era algo simbólico. Y los humanos, nosotros somos de muchos símbolos. Tan solo veo aquí el anillo, ¿no? Y digo, ¿por qué traemos esto? Entonces, me lo quité un tiempo cuando empecé a correr, porque en las mañanas era muy temprano y todavía estaba oscuro y no te lleves cosas así porque pues la inseguridad, dice Martín, ¿no? Y también dije, bueno, pues estoy bien gordito, entonces me lo voy a quitar y me lo voy a poner cuando ya esté bien flaco, a ver si... porque ya lo tenía como medio encarnado ahí en el dedo, y un día llegó en la noche y me dijo, póntelo. Claro que sí, me lo pongo, y yo dije, oye, ¿qué pasa? No, sí, jefa, ¿cómo no? ¿Qué pasa con el anillo? Adentro está su nombre y la fecha cuando nos casamos, porque siempre la cambio, pero muestra algo, ¿no? Dice, es un símbolo, estás casado. Pues en otras culturas hacen otras cosas para decir que estás casado, pero para mí es un símbolo bueno y un símbolo malo. Bueno, porque sé que es mi esposa, que la amo muchísimo, pero malo porque también me recuerda algo, que solamente es hasta que estemos aquí. Y siempre le estoy diciendo, en el cielo, después de ver a Cristo, después de disfrutar todo, te voy a buscar. Y me dice, no, déjame en paz ya. Dice, ni me vas a buscar, ni te va a interesar eso, hombre. Pero digo, es algo que me recuerda, no es solamente temporal, solamente mientras estamos aquí. La Biblia nos dice que es hasta que la muerte llega a cualquiera de los dos, ya estás libre después de la muerte de este compromiso ante Dios del matrimonio. Entonces este símbolo me dice, sí, es tu esposa, pero solamente por unos cuantos años. Entonces debemos, esposos, esposas, disfruten a sus esposos, a sus esposas, vivan en paz, ámense porque es temporal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el santuario? Es algo así, un símbolo que recordaba que algo era temporal. Versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. La semana pasada hablamos del santuario terrenal. Pues describimos las partes que hay, el lugar santo, el lugar santísimo. Había una mesa con los panes, 12, 6 y 6. Había un incensario, ahí quemaban incienso. Todo el día estaba quemando el incienso ahí, lo renovaban en las mañanas, en las tardes. Tenían el candelabro con 13 brazos, también en la noche se prendía y en la mañana
si estaba prendido se apagaba y se le volvía a poner el aceite de oliva puro. También vimos que había un lugar santísimo, donde estaba una urna, donde estaba dentro, ¿qué estaba dentro de la urna? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. ¿De qué era la vara, por cierto? De almendro, muy bien. Y el maná estaba ahí nada más, o estaba en un contenedor de oro, dice que estaba ahí dentro el maná. Y encima estaba la tapa que se llamaba el propiciatorio. Y estaban 2 ángeles, 2 querubines, las alas estaban cubriendo, ¿verdad? Entonces, pues nos describió esto el autor de Hebreos. Vimos que era algo complicado tener que ver todas estas reglas, todos estos rituales, y era algo exclusivo. Habla mucho de ser exclusivo, habla de la mañana, en la tarde se ofrecía un sacrificio, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Incluso dentro de las paredes del tabernáculo estaba rodeado de unas telas, había postes que Dios les dio exactamente la medida de los postes, cada cuánto tenía que haber un poste, hasta el tipo de argolla que debería tener arriba el poste para sostener las pieles. Espero que hayan leído ahí lo que les decía de Éxodo. Pero todo esto decía algo. Sí está Dios aquí en medio, porque leímos allá en Éxodo que el propósito en Éxodo 25:8 dice, para que yo habite entre ellos. Sí había esa cercanía, pero no tanto. Estaba esa pared, esa separación todavía. Incluso del lugar santo y santísimo estaba el velo. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y el autor de Hebreos ya nos aclara, dice, y no solo tenía que llevar la sangre de un sacrificio. Entonces todo esto nos está diciendo, hay cierta separación, sí, Dios está cerca, pero no está tan cerca. Y leíamos los pasajes en Hebreos 4, donde nos dice que ahora nosotros en Cristo tenemos libre acceso a Dios. No tienes que ser sumo sacerdote. No llevas la vestimenta del sumo sacerdote con sus piedras aquí. Cristo pagó por nuestros pecados y ahora tenemos libre acceso al Padre. Y también veíamos que ahora Dios está con nosotros en el Espíritu Santo todos los días. Y a veces menospreciamos eso. Y a veces oramos ya a las 10 de la noche antes de dormir, y todo el día nada, no abrimos mucho la Biblia, no hay esa cercanía que los israelitas no tenían en el sistema levítico. Pues ahora el autor de Hebreos en el versículo 6 va a comenzar a hablar acerca de la segunda parte. Ya habló del santuario, ahora va a hablar de las ordenanzas. Versículo 6 dice, así preparadas estas cosas, es decir, así preparado el candelabro, la mesa, todo el inmobiliario, dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo, es decir, al lugar santo, a la primera división, para oficiar en el culto. Y si era algo que hacían continuamente. Lo hacían de manera continua, ¿por qué? Pues porque en la mañana tenían que llevar el aceite para preparar la lámpara, tenían que llevar también incienso para que estuviera quemando. En la tarde regresaban y prendían la lámpara y también ponían más incienso para que siguiera durante la noche. El sábado tenían que ir y tenían que sacar los panes y llevárselos para que se los comiera el sacerdote, y renovar esos panes, ponerlos nuevos. Entonces había una entrada y salida constante de este lugar. Pues aparte de que a diario estaban entrando y saliendo, pues no al lugar santo, pero sí al patio, porque tenían que ofrecer 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces había mucho movimiento ahí. Y todo esto, ¿para qué lo hacían? Pues todo esto era parte del culto de adoración a Dios. Era la manera de mantener esta relación. Y el pueblo
Pues el pueblo estaba fuera de las cortinas, pero ellos en representación del pueblo lo hacían. Y nosotros, Primera de Pedro 2:5, vamos a ir rápido ahí, si tenemos tiempo todavía. Vamos empezando y al final le damos velocidad, pero vamos a Primera de Pedro. Dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya nos está hablando en términos hebreos, ya está diciendo como si fueran un tabernáculo espiritual, para un sacerdocio santo. Ya nos está diciendo, ahora nosotros somos sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora también nos dice, tú puedes ahora ofrecer sacrificios que son aceptables por medio de Jesucristo, porque por Él tenemos acceso al Padre. Y si nos dice, ahora tú eres un sacerdote que puede servir y adorar a Dios de una manera cercana, de una manera viva y de una manera que es en verdad. Pues aquí el versículo 6 dice que los del Antiguo Testamento continuamente estaban entrando y saliendo en este lugar. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué tan continuamente estamos nosotros ofreciendo sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo? Estamos en ese entrando constante, estamos constantemente sacrificando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo para servir a Dios. Vamos a ir rapidito en Hebreos 13, 15 y 16. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no olvidéis hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Eso es nuestro papel, y esta es una aplicación que podemos, si ellos que estaban distantes de Dios más que nosotros, estaban ofreciendo sacrificios continuos, ¿por qué yo que tengo tanta cercanía con Dios por medio de Cristo no estoy ofreciendo más sacrificios? Me gusta estar cómodo, ver la telenovela, el noticiero, mi café en la mañana, tranquilo, no me molestes, yo le empiezo el día más tarde. Oye, fíjate que tengo esto, ay, pues espero que lo resuelvas, hermano, pues qué lástima, cuando tienes a lo mejor la posibilidad de ayudar. Y el domingo, y eso es algo que constantemente me tengo que estar forzando a mí mismo, estamos alabando al Señor con los cantos. Y tengo que forzar mi mente a decir, le estás cantando a Dios. Deja de estar pensando que mañana tienes que hacer esto, que al rato tienes que hacer aquello, si apagaste los frijoles, si dejaste la cafetera prendida. Estamos cantando y estoy forzándome a estar diciendo, estás cantándole al Señor. Dios necesita nuestros cantos. ¿Qué recibimos nosotros de estar alabando al Señor? Si un Señor dice, las cantos, a lo mejor la alabanza a Dios es, él era muy extremo, decía, es 99% para nosotros y 1% para Dios. Dios necesitaba el tabernáculo. Dios está en todos lados, Él sabe todo, es autosuficiente, no necesita nada de nosotros, pero lo hace para que nosotros no olvidemos que Él está entre nosotros, que le estamos adorando a Él. Y en las oraciones lo mismo, estar batallando, estar orándole al Señor, no estar pensando en otras cosas, nada más cerrando los ojos y con el ojo. Así hacía mi hija cuando estaba más chica, estábamos en la noche ya en la oración y estaba así, de repente abro el ojo y está checando el dato ahí, y pues no está orando, está chiquita, ¿verdad? Pero ¿y nosotros? Entonces esperemos que realmente tomemos nuestro papel como sacerdotes y sacrifiquemos más nuestro tiempo, más nuestra comodidad, y le sirvamos y le adoremos como sacerdotes que nos ha hecho Jesucristo. Por medio de su sangre nos ha acercado a Dios y nos ha hecho una nueva generación, una nueva linaje, un nuevo linaje de sacerdotes, ¿no?
Aquí recuerdo mucho Martín Castro tenía un compañero, no sé si fue compañero de él, pero sé que trabajaba con él. Era un policía y pues Martín cuando era policía yo lo recuerdo, y lo que más recuerdo cuando lo conocí por primera vez es sus botas. Eran como unos espejos. Y le pregunté, oye, ¿cómo le haces? Digo, es que esas botas que 2 horas por cada bota. Dijo, 2 horas. Pule y luego agua y no sé qué tanto. Pues me dio la receta, nunca la hice, pero era impresionante. Y pues siempre te decía, no, este sí es un policía, mira. Pero veías al compañero desfajado, con el chaleco lo traía medio chueco, polvoso siempre. Este señor siempre traía polvo, no sé por qué siempre traía polvo, pero... Y le pasaron cada cosa a este señor que dices, no es posible. Y a veces pienso el sacerdocio que nosotros tenemos, si Dios nos viera de manera espiritual y cómo administramos nuestro tiempo, ¿qué tipo de sacerdote vería en nosotros? Un sacerdote que dice, este es un sacerdote de Cristo. O vería un sacerdote como el policía que está ahí todo. Pues espero que esto me llegó bastante, el ver cómo ellos eran bien fieles en esto y nosotros no tanto en ocasiones, ¿verdad? Versículo 7. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y aquí ya no está hablando de las tareas normales de los sacerdotes, está hablando de una tarea que se llevaba a cabo una sola vez al año, y esa está en Levítico capítulo 16. Entonces vamos a ir rapidísimo a Levítico capítulo 16, y está hablando de este día que era conocido como el día de la propiciación. Levítico capítulo 16, y este es el día que lo conocen los judíos como el Yom Kippur, el día más venerado, el día más especial de la creencia judía. Este es el día, más que la Pascua, más que cualquier otro, es el día en el que se debe observar, no importa lo que pase. Entonces, ¿qué pasaba en este día? Pues vamos a leer ahí en el versículo 5, 16:5, dice: y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado, y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. ¿Qué está explicando aquí? Aquí solamente está explicando qué es la preparación. Entonces, ¿cuántos animales tenemos? 3 animales, y uno va a ser ofrecido al Señor, más bien por Aarón y por su familia, o por el sumo sacerdote y su familia, y de los otros 2 se van a echar suertes y van a decidir cuál de los 2 va a ser sacrificado y el otro va a ser soltado en el monte. De hecho, entonces aquí está solamente la preparación. Vamos al versículo 9, dice: Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciendo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Versículo 11 ya inicia ahora sí. Esto es ya lo que va a suceder. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. Esto es en el patio, lo va a matar. Y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incensario. Entonces, tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces, lo mata en el patio, y después va a llevar el incensario al lugar santísimo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio, la tapa que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera.
Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio también, delante del propiciatorio, rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Entonces, incienso, va al lugar santísimo, pero ya con el incienso ya lleva la sangre del primer novillo. Llega, lado oriente, y 7 veces la rocía en el propiciatorio. Dice, después degollará, versículo 15, sale del lugar santísimo y regresa al patio. Versículo 15, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, segunda vez que entra al lugar santísimo y rocía, ahora este es por el pueblo. Versículo 16, sale, pero no sale hasta el patio, sale al lugar santo. Dice, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces, ¿qué hacía en el lugar santo? También rociaba sangre sobre donde estaba el incienso. Había unos cuernitos que los llenaban de sangre y rociaba sangre en este lugar para santificar también el lugar santo. Pero esto ya no es en el lugar santísimo, ahora solo es en el lugar santo. Luego brincamos al versículo 20. Dice, cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Entonces nos queda uno que quedó vivo, no lo han matado. Y ahí nos explica cómo todo es simbólico. Agarra el macho cabrío, pone su mano sobre él y dice, le está simbolizando que le está poniendo todos los pecados del pueblo sobre este animal, y después es elegido un hombre que tiene que llevarlo y perderlo allá en el monte, y allá lo pierde. Y es interesante porque dice que debía ser un hombre que tuviera la condición para hacer esto. Cuando regresaba, Aarón o el sumo sacerdote tenía que lavarse, también tenía que lavar a la persona, tenían que quemar todavía parte de las cosas que habían quedado ahí, la grasa, las carcasas de los animales fuera del pueblo. Todo esto lo hacían en este día. Pero todo esto realmente era simbólico. ¿De dónde sacamos que esto es simbólico? Vamos a adelantarnos un poquito ahí en el versículo, vamos de regreso a Hebreos 9. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. Entonces, de hecho, cuando dice aquí que este es un símbolo, la palabra que está utilizando el autor de Hebreos ahí está diciendo, esta es una parábola. Esta es una parábola para el tiempo presente. ¿Y qué es una parábola? Pues en los evangelios tenemos muchas parábolas, ¿no? Y en las parábolas siempre hay, pues, actores, ¿no? Está el hombre rico, está el que era más rico, el que era pobre y le debía dinero, y estaba el otro que era todavía más pobre que le debía dinero al que le debía dinero. Y Cristo usa esto para enseñarnos una verdad espiritual. Pues los sacrificios, el tabernáculo, los sacerdotes, todo era usado para demostrar una verdad espiritual al pueblo de Israel. Y ahorita vamos a entrar más en detalle en esto, pero ¿qué simboliza? Pues era un propiciatorio, y hablamos que la palabra propiciatorio significa solamente cubrir. El sacerdote llegaba y rociaba la sangre de este macho cabrío y estaba cubriendo en cierto modo los pecados del pueblo. Pero primero tenía que incluso hacerlos de él mismo, porque si no entraba a la presencia de Dios lleno de pecados. No podía hacer eso. Entonces, ya vimos la semana pasada en Romanos cómo habla acerca de esta propiciación por nuestros pecados.
habla de satisfacer la ira de Dios por nuestros errores y nuestros pecados. Dios es un Dios justo y Dios no puede pasar por alto los pecados de las personas. Alguien debe pagar por esos pecados. Ya más adelante el autor de Hebreos nos dice que sin la paga de pecado, sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tenemos un Dios santo, tenemos un Dios que exige el pago de ese pecado. Pero a la vez, también todo este culto no solamente era satisfacer a un Dios justo, pero también habla de nosotros. Por eso mandaban a ese animal al monte, porque nuestro pecado para Dios, cuando es satisfecho, ya no está presente. Dios ya no lo ve como un pecado, ya estás justificado delante de Dios. Por eso mandaban ese animal al monte como diciendo, ya estamos limpios. Y el autor de Hebreos dice, pues eso es lo que simboliza. Pero ¿pasaba eso realmente? ¿Por qué tenían que hacer este sacrificio otra vez el próximo año? Por lo que dice el versículo 9, no puede hacer perfecto en su conciencia al que practica este pecado. Quien hacía el sacrificio, el pueblo, y estos son el sumo sacerdote, el pueblo estaba allá afuera. Todos los días se levantan y decían, tengo pecado. Soy culpable delante de Dios por las cosas que he hecho. No había paz definitiva todavía en ellos. ¿Por qué? Porque no se había pagado el pecado realmente. Estos eran solamente símbolos. Entonces, ¿cuál era el propósito final de todo esto? Pues la Biblia nos dice que la ley fue dada, número 1, Romanos 3:20 nos dice que la ley fue dada para demostrarnos que somos pecadores. Junto con el sacrificio había un constante recordatorio año tras año de que eran pecadores el pueblo de Israel, y por eso tenían que ofrecer ese sacrificio año con año. Vamos a adelantarnos un poquito ahí en el 10:1 de Hebreos. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de estas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, era una sombra. Y esta palabra de una sombra es como cuando una persona va caminando y el sol le está dando acá en la espalda y tú estás en la esquina y no alcanzas a ver a esa persona, pero alcanzas a ver su sombra. Y ya lo ves y dices, ay, está gordito como mi esposo, o está así, ese ya viene. Entonces, para el que ofrecía el sacrificio, para los sacerdotes, para el pueblo que veían esto, tenían que saber dos cosas. Una, eran pecadores constantemente y de año tras año. Y dos, deberían estar esperando el día en el que iban a tener que dejar de hacer esos sacrificios, pensando, un día Dios va a perdonar nuestros pecados definitivamente y vamos a satisfacer completamente su justicia. ¿Lo estaban esperando? Cuando Juan vio a Cristo por primera vez, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense las palabras que escogió Juan. Dijo, quita el pecado del mundo. Este era el pago definitivo. Y paso 5 minutitos más y terminamos. Versículo 7 nos dice que solamente era... Ahora, esto es interesante porque dice que este sacrificio, este ritual, era solamente por los pecados que el pueblo había cometido. ¿En qué? En ignorancia. Y ¿cómo que en ignorancia? No vamos a ir allá, pero si quieren tomar nota, en Números 15, 30 y 31 nos dice que las personas que cometían pecados que no eran en ignorancia, es decir, que deliberadamente habías hecho una falta que en los mandamientos Dios decía que no deberías hacer, eras
responsable y culpable de ser expulsado del pueblo de Israel y de ser puesto incluso a muerte. ¿Y cómo ilustramos esto, ¿no? Y estaba leyendo este hombre que es un maestrazo ahí de este libro, y él usó el ejemplo de David, y ese sí vamos a ir, Salmo 51, lo usan también en Romanos, pero vamos a ir al Salmo directamente. Salmo 51, este es David el que está hablando, y David obviamente pues está en el tiempo del Antiguo Testamento, hay un templo y hay sacrificios, y miren lo que dice, esto es después de que cometió el pecado con la mujer de, ¿cómo se llamaba el esposo? Todos de Urías, todos nos recordamos a la mujer, pero el esposo, la mujer de Urías, mató a Urías y cometió adulterio con Betsabé. Y fíjense cómo se siente, dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Vamos a saltar al versículo 15, 16, dice, porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. ¿Por qué David no fue a ofrecer un sacrificio por lo que había hecho con esta familia? Es algo terrible, destruyó una familia. Él sabe que este pecado, esos sacrificios no lo iban a limpiar de sus pecados. Él sabía que la única manera de buscar perdón delante de Dios es por gracia. ¿David merecía que lo hubieran perdonado? No. David merecía que lo hubieran matado. Hizo cosas terribles. Pero tú y yo merecemos que Dios perdone nuestros pecados. ¿Has hecho cosas iguales o peores que las de David? Ante los ojos de Cristo, dice, si ves a una mujer para codiciarla, es bien interesante que Cristo haya escogido estas dos cosas. Si maldices a tu hermano, los dos pecados de David, asesinato y adulterio. Y Cristo los menciona. ¿Cómo ibas a ver entonces? ¿Cómo ibas a ver un judío del Antiguo Testamento que realmente todos estos sacrificios eran símbolos nada más y que debía estar poniendo su fe en un sacrificio futuro? ¿Cómo? Parece difícil, ¿no? Parece, pues, a mí me enseñaron esto, yo que iba a saber que esto no era lo que me iba a salvar. Versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permanecía en pie. ¿Quién le iba a revelar al pueblo judío? ¿Quién le iba a revelar que estos eran solamente símbolos? ¿Quién dice ahí? El Espíritu Santo. Se necesita un milagro para entender que esto era temporal. Y a ti y a mí, ¿quién nos convenció? ¿Quién nos mostró que Cristo ya pagó por nuestros pecados? El Espíritu Santo. Estamos hablando de un hecho sobrenatural. Muchas personas pueden saber los versículos, pueden decir el Evangelio completamente, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que fue visto por muchísimas personas. Siempre los números no son lo mío, pero son muchas. ¿Quién nos convence de eso? Solamente el Espíritu Santo. Ese es un milagro, es algo sobrenatural que Dios hace con nosotros. Y bien interesante que dice aquí que el camino no había sido revelado al lugar santísimo. Y cuando dice lugar santísimo, aquí no está hablando del tabernáculo, está hablando del camino al cielo. Bien interesante que Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En cierto modo,
el judío del Antiguo Testamento estaba creyendo que el camino iba a venir en el futuro. ¿Y quién es el camino? Ese es Cristo. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria que habitó entre nosotros. Y Juan usa la palabra tabernáculo ahí. Vimos su gloria que, si pudiéramos transformar tabernáculo en un verbo, ¿cómo quedaría? Tabernaculó entre nosotros. Él estuvo entre nosotros. Y interesante que usan esas palabras. Dice, básicamente el autor de Hebreos dice, mientras estuviera el primer tabernáculo, el Espíritu Santo les estaba indicando que todavía no venía el pago final por nuestros pecados. Versículo 9 y 10, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tiene que ver con comidas y bebidas y diversas abluaciones, esos son lavamientos, y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar o de renovar o de mejorar las cosas. Entonces, con todos estos anuncios, solamente el judío debería estar pensando, hay algo perfecto, algo definitivo que va a venir y que no lo tenemos aún. Para terminar, vamos a leer Hebreos 10, 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Muchos detalles ahí, pero la aplicación es acerquémonos con un corazón limpio, una conciencia purificada, no por nosotros. Cristo hizo eso por nosotros. Para el creyente sí hay paz. Y me gusta mucho, Alejandro Junior, ahora que vino, compartió de David y dijo, pues David, después de que terminó y murió su hijo, porque murió el hijo de esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Comió, se bañó y estuvo con su mujer y tuvo hijos. Una conciencia limpia. Tus pecados han sido perdonados y los míos también. Cuando estamos aquí tomando la cena del Señor, es un símbolo también. Y si tomas la cena del Señor y no has creído en Cristo, o no has entendido completamente y lo estás tomando y estás pensando en otra cosa, pues es un símbolo. Pero qué mejor sería que como los sacerdotes con esa dedicación estuviéramos adorando a Dios, recordando el gran sacrificio que hizo Cristo para acercarnos al Padre y purificarnos delante de Él, y que pudiésemos ministrar como sacerdotes ahora de Cristo, día con día, sacrificando cada vez más. Vamos a orar. Padre, no entendemos, Señor, y cada vez que estudiamos más el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos sorprende, nos maravilla, Señor, que Tú hayas planeado desde la eternidad pasada cómo ibas a revelar a nuestro Señor Jesucristo a través del tiempo, Padre, y cómo Tu perfección fue satisfecha en Él solamente, Señor, y qué tan pecadores y qué tan poco dignos somos de estar en Tu presencia, Señor. Gracias por Tu gracia y misericordia que nos perdona todos los pecados por medio de ese sacrificio, Señor. Motívanos, Padre, por medio de esta gran verdad, por medio del Espíritu Santo, Señor, a servirte, a vivir cada vez más de nuestra vida para Ti. Y, Señor, si hay personas que no han entendido este sacrificio, Señor, oro que el Espíritu Santo también se los muestre, Padre, si así es Tu voluntad. Gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.